Tú no estás cansado de la vida, estás cansado de vigilarte todo el tiempo, porque hay una diferencia enorme entre ser fuerte y vivir en estado de alerta. Y hoy voy a poner el dedo en la herida. Cuando la fuerza se vuelve identidad, sentir se vuelve amenaza. Aprendes a tragar, ajustar, soportar, resolver, y eso lo aplauden como madurez. Solo que, por dentro, algo empieza a secarse. ¿Y si te dijera que una parte de lo que llamas resiliencia puede ser en realidad una prisión elegante? No estoy hablando de motivación barata, estoy hablando de estoicismo de verdad y de cómo hoy se distorsiona. Epicteto señalaba el núcleo de la elección, aquello que depende de nosotros, el juicio, la respuesta, la dirección interna. Musonio Rufo defendía la disciplina como ética práctica, aplicada en lo cotidiano, no como performance de superioridad. Y es justamente ahí donde aparece el peligro, cuando usas esos principios no para vivir mejor, sino para no sentir, para no pedir ayuda, para no admitir límites, para evitar el riesgo de ser humano. Entonces respóndeme con honestidad, sin pose. ¿Tienes autocontrol o estás en guerra contra ti mismo? Quédate conmigo hasta el final, porque voy a entregarte una recompensa bien concreta, una lente práctica en 3 capas para que identifiques, con claridad, si tu disciplina te está liberando o te está anestesiando, y cómo volver al estoicismo vivo sin caer en cliché. Si esto ya te tocó, comenta una frase simple: quiero estar vivo, y sigue el canal porque lo que viene ahora puede cambiar la forma en que te tratas. Ahora, para que no caigamos en el error más común, el estoicismo no es volverse frío, no es volverse de piedra, y definitivamente no es usar la filosofía como máscara. El estoicismo es, ante todo, una filosofía práctica de vida, una forma de entrenar la mente para actuar bien, con claridad, especialmente cuando el mundo aprieta. El estoico no intenta controlar el universo. Intenta gobernar la única cosa que realmente puede ser gobernada, su propia respuesta. Y aquí entra la idea central, que aparece todo el tiempo en Epicteto: la dicotomía del control. En lenguaje simple, es separar 2 cajas. La primera caja, lo que depende de ti, tus elecciones, tu juicio, tu intención, tu conducta. La segunda caja, lo que no depende, lo que hacen los demás, la reputación, el clima emocional de una sala, el resultado final, el pasado. Esto parece obvio, hasta que la vida demuestra lo contrario. Epicteto llama el corazón de esta libertad interna prohairesis, un término que de forma bien directa significa tu núcleo de elección, la capacidad de decidir cómo vas a responder por dentro, incluso cuando por fuera no mandas en nada. Y por eso el Enchiridion, el manual, es tan cortante. Es una lista de principios para entrenar esa respuesta sin excusas. Ya en las discorses, las diatribas, Epicteto hace algo casi terapéutico. Confronta el autoengaño, la vanidad moral y esa manía humana de querer parecer fuerte en vez de ser libre. Y aquí es donde empezamos a ver el desvío moderno, usar esa caja de lo que no depende como fuga. Tú no controlas la opinión del otro, ¿verdad? Pero eso no significa que debas tragarte todo. Tú no controlas el pasado, ¿verdad? Pero eso no significa que debas borrar lo que sientes. Así que guarda esta frase, porque va a ser el hilo del video. El estoicismo no es una técnica para no sentir, es una ética para no ser gobernado por lo que sientes. Si quieres la recompensa del final, la lente práctica que separa disciplina de anestesia, necesitas entender esto. Entonces, si te hace sentido, deja el like ahora, porque eso ayuda a que este video le llegue a más gente que está viviendo en silencio. Y en el próximo capítulo voy a nombrar exactamente lo que estamos llamando aquí estoicismo perpetuo, la armadura moderna que parece madurez, pero cobra un precio oculto. Ahora que la base está clara, voy a ponerle nombre a eso que mucha gente siente, pero no logra explicar. Yo llamo estoicismo perpetuo a ese modo de vivir
en el que el autocontrol deja de ser una herramienta y se convierte en armadura. Y la armadura tiene un problema. Te protege, sí, pero también te separa de la vida. La primera vez que aparece, incluso parece una virtud. Tú no te quejas, tú no te derrumbas, tú aguantas, tú resuelves. Y por fuera eso recibe aplauso. ¡Wow! ¡Qué persona madura! Pero por dentro, el precio empieza a acumularse en silencio. Y aquí necesito explicar dos términos de manera simple, porque son el corazón del problema. El primero es armadura emocional, cuando creas una capa de dureza y racionalización para evitar la vulnerabilidad. No estás eligiendo actuar bien, estás eligiendo no exponerte. El segundo es hipervigilancia, vivir como si algo dentro de ti tuviera que estar siempre bajo control. No te relajas por completo ni cuando estás a solas. No es paz, es monitoreo. Y este es el detalle más peligroso. El estoicismo perpetuo se disfraza de sabiduría porque habla el idioma de la filosofía. Usa palabras como aceptación, disciplina, control interno. Pero en la práctica funciona como un sistema de seguridad emocional, impedir que cualquier cosa te atraviese. Empiezas a enorgullecerte de no necesitar a nadie. Empiezas a sentir vergüenza de sentir. Empiezas a tratar tu propia humanidad como un defecto que hay que corregir. Y entonces aparece la pregunta que separa madurez de prisión. ¿Estás practicando disciplina para vivir mejor o para no tener que lidiar con lo que realmente sientes? Porque cuando la disciplina se vuelve fuga, no cura, endurece. Y con el tiempo, no te da estabilidad, te da distancia. Te vuelves demasiado bien como para que te toquen y demasiado lejos como para que te amen de verdad. En el próximo capítulo voy a usar a Epicteto de manera bien directa, porque aquí es donde mucha gente comete la distorsión fatal. Transformar no depende de mí en un coartada para evitar conversaciones, límites, pedidos y verdad. Si te estás reconociendo, comenta solo una palabra: armadura. A veces, nombrar es el primer desgarro de libertad. Ahora, aquí es donde mucha gente se pierde, y se pierde con buenas intenciones. Epicteto es brutalmente honesto. En el Enchiridion, insiste en que la libertad empieza cuando entiendes de forma adulta qué es tuyo y qué no lo es. Lo tuyo, el juicio, la elección, la intención. Lo que no es tuyo, el teatro del mundo, la respuesta de los demás, el resultado final. Solo que hay una manera de usar esta verdad como cura, y hay una manera de usar esta verdad como escondite. La lectura equivocada empieza así: si no depende de mí, entonces no necesito sentir nada. Y eso parece fortaleza, pero es solo una forma sofisticada de huir de la experiencia humana. Vamos a dejarlo concreto. No controlas la opinión de los demás, pero eso no significa que debas aceptar el irrespeto en silencio. No controlas el humor de tu pareja, pero eso no significa que debas abandonar tu propia necesidad para no crear conflicto. No controlas el pasado, pero eso no significa que debas fingir que no dejó marcas. El estoicismo de Epicteto no es volverse insensible, es no permitir que el mundo te arranque el gobierno interno. Y eso exige coraje, no anestesia. Y aquí vuelve la palabra clave: proairesis. Tu núcleo de elección no sirve para convertirte en una estatua, sirve para que elijas con lucidez: ¿qué hago con esto? Incluso cuando duele, incluso cuando da miedo. En las discurses, Epicteto tiene ese tono de maestro que arrastra a la persona fuera del autoengaño. No te está entrenando para parecer sabio, te está entrenando para no ser esclavo de impulsos, de carencia, de aprobación. Entonces aquí va la pregunta que corta el problema por la mitad. ¿Estás llamando aceptación a lo que en realidad es resignación? Porque resignación es cuando renuncias a ti para evitar dolor. Aceptación es cuando dejas de pelear con lo inevitable, pero no abandonas tu verdad. Y hay una señal muy clara. Cuando no depende de mí, se vuelve fuga. Usas la filosofía para evitar tres cosas que todo ser humano necesita en algún momento:
Límites, decir hasta aquí. Pedir, admitir necesito. Vulnerabilidad, confesar esto me afectó. El estoico vivo no niega eso, solo no se deja gobernar por eso. En el próximo capítulo vamos a bajar al cuerpo y a la mente. El precio psicológico de esta armadura, cuando el autocontrol empieza a volverse supresión, rumiación y esa sequedad interna que nadie ve. Si esto te está abriendo los ojos, deja el like ahora y compártelo con alguien que vive diciendo todo bien, con la voz de quien ya no aguanta más. Ahora salimos de la teoría bonita y entramos en el territorio donde aparece el precio, la mente y el cuerpo. Porque llega un punto en el que el autocontrol ya no es una elección consciente, es reflejo, es mecanismo, y cuando llega ahí, empieza a cobrar en una moneda silenciosa. Primero, necesito definir un término con claridad, sin complicarlo. Supresión emocional. Supresión es cuando sientes algo, tristeza, rabia, miedo, frustración, y en vez de reconocerlo y procesarlo, lo empujas hacia abajo como si eso no existiera. Cierras la puerta por dentro, solo que la emoción no desaparece, cambia de forma. Se vuelve tensión en el cuerpo, se vuelve irritación sin una causa aparente, se vuelve cansancio crónico, se vuelve esa sensación de estar siempre aguantando. Y ahí entra el segundo término, rumiación. Rumiación es cuando la mente gira en círculos, como si pensar más fuera a resolver lo que estás evitando sentir. Es un bucle, un laberinto. Y cuanto más intentas controlar la experiencia interna con pensamiento, más el sistema activa la alarma. Y hay un tercer término. Este lo vive mucha gente y ni siquiera sabe su nombre. Alexitimia. La alexitimia es una dificultad para identificar y nombrar lo que sientes. La persona no es fría. Muchas veces está desconectada de sí. Percibe que hay algo, pero no sabe decir qué. Es como intentar leer un mapa sin leyenda. Y ahora mira cómo esto se conecta directamente con el estoicismo perpetuo. Cuando vives en hipervigilancia, empiezas a tratar la emoción como un fallo. Te vuelves el gerente de crisis de ti mismo. Administras tu propia humanidad como si fuera un problema operativo. Y el resultado es cruel, porque por fuera la persona parece impecable. Pero por dentro se está estrechando. No llora, pero tampoco se alegra de verdad. No explota, pero tampoco se relaja. No pide, pero tampoco recibe. Y aquí va un ejemplo cotidiano que casi todo el mundo de este público conoce. Pasas por un día pesado, lleno de responsabilidades, gente exigiendo, problemas, cuentas, familia, trabajo. Llegas a casa, te acuestas y el cuerpo no se apaga. La mente no se apaga. Agarras el celular solo un minuto y cuando te das cuenta, pasó media hora, 1 hora, 2. No es descanso, es fuga, es anestesia socialmente aceptada. Ese es el precio psicológico de la armadura. Necesitas pequeñas fugas para soportar tu propio estado interno. Y ahora la pregunta que quiero que respondas para ti, con coraje. ¿Estás intentando controlar emociones o estás intentando evitar encontrarte contigo? Porque cuando la vida se vuelve solo supervivencia, empezamos a llamar resiliencia a aquello que, en el fondo, es solo falta de espacio interno. En el próximo capítulo, vamos a traer a Musonio Rufo a la mesa. Disciplina como virtud real y el peligro de convertir virtud en dureza, moralismo y performance. Si esto tiene sentido, comenta, yo me reconocí. Y quédate, porque el giro del video es exactamente aquí. Ahora entra un autor que mucha gente no conoce, pero que es fundamental para entender el lado moral del estoicismo. Musonio Rufo. Él no era un filósofo de frases bonitas. Era el tipo de maestro que miraba la vida cotidiana y preguntaba, bien, ¿pero esto te vuelve mejor o solo te vuelve orgulloso? Musonio hablaba de la disciplina como algo simple y profundo, entrenar el carácter en el día a día. Y aquí necesito explicar un término que usamos mucho,
pero casi siempre de la forma equivocada. Virtud. Virtud, en el estoicismo, no es ser buenito. Virtud es excelencia moral practicada. Es cuando actúas con coherencia, incluso cuando nadie está mirando. Es un tipo de fuerza que no depende del aplauso, y ese punto es hermoso hasta que se vuelve una trampa, porque existe una forma de disciplina que nace del cuidado, y existe una forma de disciplina que nace del miedo. La disciplina que nace del cuidado te ordena por dentro. La disciplina que nace del miedo te endurece, y Musonio, con ese énfasis en vida simple y autocontrol, puede ser malinterpretado por personas que ya tienden a exigirse demasiado. La persona lee disciplina y entiende inflexibilidad. Lee virtud y entiende perfección. Lee dominio y entiende nunca fallar. Entonces, la virtud se vuelve un escenario, un tribunal, una prueba constante de valor. Y ahí es cuando el estoicismo se vuelve moralismo, no en el sentido de tener moral, sino en el sentido de vivir como si estuvieras siendo evaluado todo el tiempo, incluso por ti mismo. Y déjame mostrarte la consecuencia más silenciosa de eso. Cuando conviertes la virtud en performance, pierdes algo esencial para cualquier crecimiento genuino: honestidad interna. Empiezas a esconderte a ti mismo aquello que no combina con tu imagen de fuerte. Empiezas a racionalizar todo para no sentirte frágil. Empiezas a confundir superioridad emocional con madurez. Y entonces sucede una tragedia elegante. Por fuera pareces firme, pero por dentro te vuelves duro. Y la dureza constante no es virtud, es desgaste. Así que guarda esta frase, porque es una clave del video. Disciplina sin ternura se vuelve rigidez. Y la rigidez no es fuerza, es miedo vestido de control. Ahora respóndeme con sinceridad. ¿Tu virtud te acerca a las personas o te coloca por encima de ellas? Porque cuando la disciplina se vuelve pedestal, el corazón se vuelve piedra. En el próximo capítulo vamos a tocar el punto que mucha gente evita: el costo espiritual, la erosión del alma, la pérdida de lo sagrado cotidiano, y cómo el exceso de control puede matar justamente la experiencia humana auténtica que dices querer vivir. Si este capítulo te pegó, comenta: sin performance. Es un compromiso simple y poderoso. Ahora tocamos el punto más delicado, y tal vez el más verdadero: el costo espiritual. Y voy a usar espiritual aquí de la manera más universal posible para hablarle a todo el mundo. A quien es religioso, a quien es místico, a quien es más filosófico, a quien busca psicología profunda, a quien solo siente un vacío que no sabe nombrar. Cuando digo alma, no estoy hablando de un concepto abstracto, estoy hablando de tu centro de presencia, de aquello que da sentido, de aquello que te hace sentir que la vida no es solo una secuencia de tareas, sino una experiencia con profundidad. Y el problema del estoicismo perpetuo es que puede causar una erosión silenciosa de ese centro, porque cuando lo conviertes todo en control, empiezas a convertir incluso lo más sagrado en mecanismo. La oración se vuelve técnica, la fe se vuelve seguro, la meditación se vuelve herramienta de productividad emocional, la espiritualidad se vuelve autoajuste. Y la pregunta que quiero que enfrentes es simple, pero incómoda. ¿Estás buscando a Dios, sentido, presencia? ¿O estás buscando seguridad? Porque la seguridad es el lenguaje del control. La presencia es el lenguaje del encuentro. El control quiere garantizar resultado. El encuentro exige riesgo. Y aquí está la parte que mucha gente no ve. Cuando vives con armadura, no bloqueas solo el dolor. También bloqueas lo que da vida. Bloqueas sorpresa, bloqueas ternura. Bloqueas gratitud verdadera, esa que no es lista sino escalofrío. Bloqueas compasión real, esa que te atraviesa. Y por eso aparece el vacío existencial incluso en personas fuertes. Porque el vacío no es falta de cosas ocurriendo, es falta de ti ocurriendo dentro de lo que ocurre. Y cuando la vida se vuelve solo autocontrol, empiezas a vivir como si estuvieras siempre preparándote para una tormenta.
incluso cuando el cielo está limpio. Te vuelves competente y pierdes contacto. Y voy a darte una imagen para guardar. Es como si hubieras hecho que la vida cupiera en un método, pero poco a poco dejaste de caber dentro de ti. Y aquí la pregunta final del capítulo, una pregunta que no es para responder en voz alta, sino para sentir, ¿tu control te está volviendo más humano o solo más funcional? Porque si todo lo que llamas crecimiento te dejó menos capaz de amar, de confiar, de pedir, de descansar, de maravillarte, entonces quizá no creciste, quizá solo te blindaste. En el próximo capítulo te voy a entregar la lente práctica prometida, la prueba en 3 capas, cuerpo, verdad emocional y relación, para que identifiques si la disciplina te está liberando o te está anestesiando. Y si quieres esa recompensa con claridad total, quédate hasta el final. Comenta ahora, quiero presencia. Solo eso. Es una señal para ti mismo. Ahora viene la recompensa que te prometí desde el comienzo. Una lente práctica, simple y directa, para que veas, sin autoengaño, si tu disciplina te está liberando o te está anestesiando. Yo a esto lo llamo la prueba en 3 capas, y funciona porque no depende de filosofía bonita, depende de evidencia. Primera capa, cuerpo. El cuerpo es el primer lugar donde la armadura se delata. Entonces la pregunta es, ¿estoy en calma o solo estoy bajo control? Porque la calma tiene suavidad. El control tiene rigidez. Fíjate en 3 puntos ahora mientras me escuchas. Mandíbula, pecho, respiración. Mandíbula apretada, pecho cerrado, respiración corta. Eso es señal de hipervigilancia. Y la hipervigilancia no es virtud, es alerta crónica. Segunda capa, verdad emocional. Aquí entra una pregunta que parece simple, pero es rarísima en gente fuerte. ¿Puedo nombrar lo que siento sin sentir vergüenza? No es estoy bien o todo bien, es nombrar con precisión. Tristeza, rabia, miedo, frustración, soledad, cansancio. Si no puedes nombrarlo, puede ser señal de esa desconexión de la que hablamos. Y entonces la disciplina se vuelve solo una forma de mantener la tapa cerrada. Y aquí entra la lente estoica correcta. Epicteto no te pide negar la emoción, te pide no ser gobernado por ella, pero solo gobiernas aquello que reconoces. Tercera capa, relación. Ahora viene la pregunta que duele porque le arranca la máscara noble al autocontrol. ¿Mi fuerza me acerca a las personas o me aísla? La disciplina sana crea confianza, presencia, estabilidad, te vuelve alguien habitable. La anestesia crea distancia, superioridad, frialdad elegante, te vuelve inalcanzable. Y para cerrar esta prueba, te dejo un checklist rápido. Si respondes sí a varios puntos, no significa que seas débil. Significa que estás cansado de sostener una imagen. ¿Evitas pedir ayuda porque crees que eso te disminuye? ¿Sientes irritación por dentro cuando alguien necesita de ti? ¿Te enorgulleces de no depender de nadie? ¿Llamas drama a la vulnerabilidad? ¿Sientes que estás siempre conteniéndote? Si esto encendió algo ahí dentro, no te condenes, solo reconócelo, porque el comienzo de la libertad, en el estoicismo, es lucidez. En el próximo capítulo te voy a entregar el antídoto, el estoicismo vivo, en 5 prácticas sin cliché, usando a Epicteto y a Musonio de la manera correcta. Disciplina como cuidado, no como armadura. Si quieres cerrar este video con un camino claro, quédate conmigo un poco más. Y comenta ahora una frase corta para sellarlo. Quiero disciplina viva. Ahora salimos del diagnóstico y entramos en el camino. Porque la intención aquí no es convencerte de que la disciplina es mala. Al contrario, la disciplina es preciosa. Lo que destruye es cuando se convierte en armadura. Así que te voy a entregar 5 prácticas objetivas, sin frase motivacional, sin piensa positivo, para construir lo que yo llamo estoicismo vivo, disciplina que te ordena por dentro sin matar tu humanidad.
1. Nombrar sin drama. ¿Qué está pasando en mí? Parece simple, pero es lo opuesto del estoicismo perpetuo. En vez de tragarte todo, haces un acto de valentía. Nombras. No es estoy mal. Es más preciso. Estoy frustrado. Tengo miedo. Estoy triste. Estoy enojado. Estoy agotado. Nombrar no es victimizarse. Nombrar es dejar de huir. Y aquí hay un detalle estoico. No estás obligado a obedecer lo que sientes, pero necesitas reconocer lo que sientes para elegir con claridad. 2. Separar hecho de narrativa. Epicteto al hueso. Epicteto insiste todo el tiempo en esto. El dolor psicológico crece cuando confundimos lo que pasó con lo que concluimos. Entonces entrena este corte. Hecho, lo que ocurrió desnudo y crudo. Narrativa, lo que yo me conté sobre eso. Ejemplo, hecho, la persona no respondió mi mensaje. Narrativa, no importo, me están descartando, yo siempre soy el último. Cuando separas, vuelves a tu proairesis, tu núcleo de elección. Y desde ahí decides acción, no reacción. 3. Acción mínima virtuosa. Musonio aplicado, sin perfección. Musonio es vida práctica. Y la vida práctica exige una pregunta honesta. ¿Cuál es la menor acción posible que me alinea con quien quiero ser? Hoy, no es la acción perfecta, es la acción mínima. Si estás agotado, la acción mínima es descansar sin culpa. Si estás evitando una conversación, la acción mínima es fijar el momento y abrir con verdad. Si te estás anulando, la acción mínima es decir, hasta aquí una vez. Virtud aquí no es pedestal, es coherencia pequeña, repetida. To límite. Plalus pedido. Madurez no es aguantar en silencio. Este es uno de los puntos más difíciles para quien vive con armadura. Aprender dos frases que parecen peligrosas. Límite. No puedo, no acepto, hasta aquí. Pedido. Necesito ayuda, necesito tiempo, necesito que tú. Eso no te hace débil, te hace real. Y el estoicismo vivo no le teme a lo real, le teme al autoengaño. Si tu disciplina te impide pedir, entonces no es disciplina, es miedo disfrazado. 5. Ritual de integración, diario breve y examen del día. Aquí entra una práctica que une a Epicteto y a Musonio con una belleza simple, un ritual corto, diario, para integrar, no para actuar paz. Puedes hacerlo así, en 3 minutos. ¿Qué me sacó del centro hoy? ¿Qué juicio hice que empeoró todo? ¿Qué respuesta más virtuosa puedo elegir mañana? Eso es estoicismo vivo, no ser impecable, sino ser consciente. Y ahora te doy un ejemplo final bien humano para que sientas la diferencia. En vez de decir todo está bajo control, dices, hoy fue pesado, estoy intentando y necesito descanso. Eso no es debilidad, es valentía sin máscara. En el próximo y último capítulo voy a cerrar con la pregunta que queda resonando. La disciplina puede ser libertad, siempre que no te cueste el alma. Si hasta aquí esto te ayudó, suscríbete al canal, porque este tipo de contenido no está hecho para entretenerte, está hecho para despertarte. Entonces ahora quiero que vuelvas al inicio del video, a esa frase que parece simple, pero lo cambia todo. No estás cansado de la vida, estás cansado de vigilarte todo el tiempo. Hoy vimos con claridad dónde el estoicismo se vuelve cura y dónde se vuelve veneno. Con Epicteto aprendimos que la libertad nace cuando regresas a tu núcleo de elección, tu proairesis, y dejas de ser secuestrado por lo que no depende de ti. Con Musonio Rufo recordamos que la virtud no es pose, es práctica humilde, cotidiana, sin escenario, y la recompensa que te prometí fue excelente. El test en 3 capas, cuerpo, verdad emocional y relación, para que puedas ver si tu disciplina te liberó o te anestesió. Ahora te voy a dejar con una pregunta que no es cómoda, pero es honesta. ¿Quieres ser invencible o quieres estar vivo? Porque invencible es una fantasía del miedo.
Vivo es una elección diaria de presencia. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, no necesites demostrar nada. Solo necesitas volver a caber dentro de ti. Si este video te tocó, haz dos cosas ahora. Bien simples. Comenta, yo elijo presencia, y compártelo con alguien que vive aguantándolo todo en silencio. Y si quieres profundizar esto de una forma todavía más práctica, mira el video fijado aquí en el canal, porque ahí te muestro cómo aplicar esta lente en situaciones reales. Familia, trabajo, relaciones y ese vacío que aparece cuando por fin te detienes. Suscríbete, porque la verdadera fuerza no es la que endurece, es la que te devuelve por dentro.